Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la segunda parte del estudio Ven Sígueme de esta semana que estamos estudiando Doctrina y Convenios, secciones 115 a la 120. En la parte 1 hablamos de las secciones 115 y 116 y conversamos un poco acerca de algunos sacrificios que el Señor demanda de nosotros. El tema de la semana es: su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia. ¿Qué significa eso? Tenemos que conversar algunas cosas más hoy para una correcta interpretación de ese principio. Bienvenidos. Y como siempre, yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio de Ven Sígueme y vamos a empezar, como les decía, ahora por la sección 117. Como siempre, vamos a empezar por el versículo 1, que dice lo siguiente: de cierto, así dice el Señor, arreglen sus negocios rápidamente mis siervos William Marks y Newell K. Whitney, y emprendan su viaje de la tierra de Kirtland antes que yo, el Señor, mande otra vez las nieves sobre la tierra. Despierten, levántense y salgan sin demorar, porque yo, el Señor, lo mando. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Ya el Señor había mandado a los santos que salgan de Kirtland. Ahora, hemos hablado por varias semanas que crecientemente estaban teniendo serias dificultades. Originalmente sí se les había pedido a algunos hermanos que esperen o que sean los rezagados, y había razones para ello. Habían cosas administrativas, había que cuidar a los miembros que estaban preparándose para salir, había un montón de asuntos, y especialmente este hermano Whitney era obispo, entonces él tenía que lidiar con algunas cosas, incluyendo la venta al mejor precio posible de los terrenos que los miembros iban dejando para poder luego comprar tierras a donde vayan llegando. Entonces eran asuntos delicados que necesitaban atención a alguien de confianza, a alguien del Señor. Pero el asunto con estos dos hermanos es que también ellos habían tenido éxito en Kirtland. ¿Y cuál fue el problema? Que ellos no es que habían puesto su tesoro por completo en las cosas del mundo, pero siendo que ya tenían medios y que tenían industria y que tenían, por decirlo así, ya invertido su dinero en este lugar y ya estaban teniendo frutos, parece que eso también estaba haciendo que se demore su salida de ahí. Entonces, estas revelaciones vienen teniendo eso en cuenta. Vamos a poder entender un poco mejor las cosas que se les dicen. Lo primero que se les dice es: ahora sí es la hora de que ustedes dos ya salgan, de que no se queden. Leamos un poco más. Vamos al versículos 3 y 4. Por tanto, si demoran, no les irá bien. Arrepiéntanse de todos sus pecados y de todos sus deseos codiciosos delante de mí. Dice el Señor, pues, ¿qué son los bienes para mí? Dice el Señor. Esta es una pregunta clave y hemos hablado en muchas ocasiones que tener riquezas no es malo, no es pecado. Bueno, si las obtenemos por medios malos, obviamente sí. Si hay estafa, robo de por medio o quién sabe qué cosa. Pero no es la riqueza en sí algo malo, sino el apego a ellas. Y en el caso de ellos se les habla de codicia. Podemos pensar, y es algo que podemos conversarlo en familia, ¿qué es la codicia? Podríamos leer el diccionario y algunas cosas así que a veces hacemos en este canal. Y de ahí preguntar a los miembros de nuestra familia. Si ya sabemos qué es la codicia y hemos determinado qué es, ahora pensemos qué es la codicia de la que nos podría acusar el Señor, qué es la codicia de la que se les acusó a ellos y, en nuestro caso, para qué cosas o con qué cosas somos codiciosos. Porque fácil es decir: el Señor tachó a ellos de codiciosos, así que deberían arrepentirse. Nosotros siempre aplicamos las escrituras en este canal a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Así que la pregunta clave para nosotros sería: ¿en qué cosas soy yo codicioso? ¿En qué momentos el Señor me podría acusar a mí de codicia? ¿Qué es lo que yo no estoy tan dispuesto a dejar por causa del Señor? Y pueden ser muchas cosas, no solamente cosas materiales.
Esto me hizo recordar dos cosas, un recuerdo muy muy cercano y un recuerdo muy lejano. Primero el cercano, la conferencia general. Aprendimos recién en la conferencia general un montón de cosas bellísimas y sentía yo varios temas que se repetían con particular frecuencia. El discurso del Elder Holland del sábado por la mañana, que fue el segundo discurso de toda la conferencia, habló sobre este tema. Él, tal vez lo recuerden, él habló acerca de la historia del joven rico que le pregunta a Jesús, ¿qué más me falta? Él había sido un buen joven, de hecho un buen hombre, guardado los mandamientos desde su juventud, y el Señor le dice que le falta solo una cosa, pero esa cosa que le faltaba, él no fue capaz de dejarla. Yo muchas veces he pensado en la historia de este hombre porque el Señor lo llamó de la misma forma en la que llamó a sus discípulos. Y mientras Pedro al instante dejó las redes, este otro joven se puso triste y no pudo. Muchas veces me he preguntado cómo sería si a nosotros se nos pide dejar nuestras cosas, si estaríamos dispuestos a simplemente dejar todo y quedar, en el caso de este hombre de mucho dinero, dejar todo, no dejarlo encargado, venderlo y darlo a los pobres y seguir a Jesucristo. Tal vez, si nosotros tenemos pocas posesiones, decimos, sí, fácil, por supuesto. Pero la característica de este hombre, de este joven, es que tenía mucho. Ahora pensemos entonces no tanto en las riquezas, sino en nuestro caso, ¿qué es aquello que me daría mucha tristeza y tal vez me impediría seguirle? Ahora, cuando el Elder Holland estaba hablando de eso, enseguida yo me puse atento. Si él está usando esto como premisa en su discurso, si esta es su preparación, contarnos la historia del joven rico, ¿de qué nos va a hablar? Y para mí fue revelador lo que él dijo, porque a continuación él habló acerca de amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Entonces, él empezó a hablar que, especialmente en el internet, encontramos todo género de hitas y que ahí no hace falta más pelea y más problemas. Hay suficientes, hay de sobra, hay de más. Y él mencionaba que hay diferencias marcadas, que todos nos marcamos con una camiseta, con un equipo y que todos somos afiliados a un grupo político o a una ideología, a una tendencia. En lugar de ver más allá de eso y pensar somos todos hijos de Dios, nos estamos dividiendo y separando. Y cuando él habla de eso, lo habla de forma muy particular, muy sentida. Cuando habla de amar a nuestro Padre Celestial por sobre todas las cosas, algo que se me quedó fue que él dijo, Dios nos pide que le amemos con todo el corazón, alma, mente y fuerza, porque Él nos ama así. Nuestro Padre Celestial que lo ha hecho todo por nosotros, que lo hace todo por nosotros, nos ama así. Y nos pide eso, nos pide que lo amemos así. En eso esto ya no es lo que dijo el Elder Holland, esto es lo que yo me puse a pensar. Claro, porque nos está enseñando cómo ser como Él. Por eso nos pide amarle y por eso nos pide amar a nuestros semejantes, porque estamos en camino como sus herederos a aprender a ser como Él. Teniendo toda esta información, me pongo a pensar otra vez en lo que acabamos de leer. El Señor dice, ¿qué son los bienes para mí? Y era lo que les decía a estos buenos hermanos realmente que tuvieron este desafío en ese momento. Pero que, como les dije, el hermano Whitney era obispo, bueno, y había sido prosperado y ahora era momento de dejar eso, le estaba costando, pero sabemos por la historia de la iglesia que ambos se arrepintieron y que siguieron el consejo del Señor. Así que no podemos realmente acusarlos mucho, ellos se arrepintieron. La pregunta es si nosotros también nos vamos a arrepentir cuando conversemos con nuestra familia y determinemos para qué somos codiciosos, si vamos a aplicar el discurso de Elder Holland, y les recomendaría mucho que lo recuerden. Esta lección de Ven Sígueme nos está muy, muy asociada con las cosas que él habló. Entonces pensemos, esta codicia podría ser nuestro orgullo. Él habló de divisiones. Cuando nosotros estamos en redes sociales, estamos peleándonos con nuestros hermanos, aún hermanos de la iglesia. Estamos pensando, tú votaste por este candidato, yo voté por el candidato de acá. Y
peleamos en redes sociales por eso, discutimos con la gente, se elevan los ánimos, hay contención. Y la pregunta es, ¿codiciamos tanto nuestro ego y nuestro orgullo que no estamos dispuestos a hacer a un lado nuestras diferencias para que no haya estos géneros de hitas? Así como los antiguos habitantes de las Américas después de la visita de Jesucristo. Dejaron de ser nefitas, lamanitas, josefitas, oramitas, para ser simplemente el pueblo de Dios. Y Elder Holland nos habla de todo eso. Como les decía, es una muy buena recomendación. La última conferencia, discurso del sábado por la mañana del Elder Holland, el segundo discurso. Muy bien, continuemos y vamos a avanzar al versículo 11. Dice lo siguiente: avergüéncese mi siervo Newell K. Whitney de la banda nicolaíta y de todas sus abominaciones secretas, así como de toda su pequeñez de alma delante de mí, dice el Señor, y suba a la tierra de Adán Ondiamán y sea obispo para mi pueblo, no de nombre, sino de hecho, dice el Señor. ¿La banda de quién? Ok, aquí hay, como siempre, muchas cosas interesantes. Para empezar, esto empieza con avergüéncese mi siervo Newell K. Whitney. Y yo me pongo otra vez en los pies de este hermano. ¿Cómo nosotros asumiríamos que viene a nosotros las palabras del presidente de la iglesia diciendo que ha recibido revelación del Señor y nos dice avergüéncese Daniel Ampudia? ¿Cómo lo tomaría? Como yo les conté, este hermano se arrepintió. Es decir, que tomó eso como un mandato divino. No se resintió, no se atacó, no se peleó con la iglesia, no se fue para no volver. Fíjense en los ejemplos que estamos recibiendo. Ahora, todos nosotros podemos aprender de este maravilloso hombre, que pese a que tenía algunas cosas por las que se le llama el arrepentimiento, tuvo la valentía, el testimonio, sacrificó su ego para decir, está bien. Cuando leemos estas cosas, a veces nosotros tenemos esta mala tendencia a pensar, sí, esos hermanos que eran pecadores, y no nos ponemos en su lugar, como si nosotros fuéramos perfectos. Ahora, ¿qué es esa banda nicolaíta de la que está hablando y sus abominaciones secretas? Otra vez, tocó ir a buscar a los manuales. El manual de Doctrina y Convenios tiene muchísima información, el manual de instituto. Y estoy tan agradecido porque me ayuda mucho para poder hacer estos videos. Les voy a leer lo que encontré ahí. Dice, en cuanto al versículo 11, sección 117, como está registrado en Apocalipsis 2, 6 y 15, el Señor dijo que Él odiaba las obras y la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas eran una secta antinomiana. Casi me enredo diciendo eso. Antinomiana en Asia Menor, que reclamaba tener licencia para cometer pecados sexuales. Los antinomianos eran cristianos permisivos, que afirmaban que la gracia de Dios los dispensaba de tener que obedecer los mandamientos. En cuanto a ellos, el elder Bruce R. McConkie dijo lo siguiente: los nicolaitas mencionados en el libro de Apocalipsis eran miembros de la iglesia que procuraban mantener su posición en la iglesia al mismo tiempo que seguían viviendo a la manera del mundo. Esta información me pareció valiosísima. Para empezar, ya sabemos que eran una especie de hitas, como lo estábamos hablando hace un momento, que si bien eran cristianos, como el caso de estos hermanos, que eran miembros de la iglesia, que si bien son cristianos, no observaban los códigos de vida, el estándar, los mandamientos que Dios nos pide guardar. Entonces alguien podría pensar, ¿cómo pueden ser discípulos de Jesucristo y no obedecer los mandamientos? Satanás sabe cómo hace las cosas y sabe qué nos susurra al oído. Y lo aprendemos claramente en el libro de Mormón. El diablo no existe, yo no soy el diablo. Y así nos dice. Eso es lo primero. Y nos dice lo que sea que querramos escuchar, lo que sea que suene bonito para que no cumplamos. Decir, Jesucristo ya pagó, Él ya sufrió, tú no tienes por qué sufrir, puedes hacer lo que tú quieras. Y
Lo que yo me pregunto ante tal filosofía es, ¿cómo vamos a volver con nuestro Padre Celestial? ¿Cómo va a ser nuestro estado? ¿Qué características vamos a tener? Si nunca hemos aprendido a someternos a su voluntad, si nunca hemos aprendido a vivir una vida recta, si nunca seguimos el ejemplo de Jesucristo, ¿qué gracia tendría decir que somos cristianos? ¿Cuál sería entonces también el sentido de venir a esta tierra? Realmente no encaja. Todas estas cosas no encajan con el plan de salvación. Pero para alguien que no tiene interés por esforzarse, por sacrificarse, alguien que no está dispuesto a hacer lo necesario, a hacer lo que nos pide nuestro Padre Celestial que haga, que le digan que no necesita hacer nada, va a sonarle bien y aún razonable. Ahora, obviamente no lo es. Ese es el engaño de Satanás. Fíjense cómo se los describe en este versículo. Habla de sus abominaciones secretas y de la pequeñez de su alma. No quisiera yo que a nosotros se nos describa con ninguna de las dos. Se nos pide hacer sacrificios. No es poca cosa seguir a Jesucristo. Y no es poca cosa. No va a tomar poco esfuerzo. No va a ser una vida sin sacrificios. De hecho, va a ser una vida llena de sacrificios. Y como se le dijo a José, y eventualmente lo vamos a estudiar, el Hijo del Hombre descendió por debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? Continuemos. Vamos al versículo 13. Por tanto, luche seriamente por la redención de la primera presidencia de mi iglesia, dice el Señor. Y cuando caiga se levantará nuevamente, porque su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia, dice el Señor. Ese es el versículo que titula el estudio de toda la semana. Y pienso yo que podemos meditar en su significado durante varios días para ayudarnos a comprender por qué el Señor requiere sacrificios de nosotros. ¿Por qué la vida no puede ser fácil? A veces nos pasan cosas y uno piensa, ¿por qué no puede ser más fácil? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Para el Señor, el sacrificio que nosotros hagamos se convierte en algo sagrado. ¿Por qué? Tenemos material para pensar. Ahora, la sección 118 habla de organización y les está dando con fechas y con locaciones las cosas que ellos deben hacer. Incluso, por ejemplo, cosas como en el versículo 5 dice, despídanse de mis santos en la ciudad de Far West el 26 del próximo mes de abril en el sitio donde se edificará mi casa. Punto y letra el Señor les dice qué hacer. En varias ocasiones hemos hablado de que a veces el Señor nos va a decir exactamente cómo tomar dictado, exactamente qué vamos a hacer, y habrá ocasiones en las que no, en las que nosotros oramos y no nos dice nada y tendremos que escoger y tal vez nos vamos a equivocar. Muchas veces en la iglesia hablamos de consultar al Señor en todos nuestros hechos. Ahora, si bien nosotros podemos consultarle en todos nuestros hechos, el Señor no siempre nos va a decir al pie de la letra lo que debemos hacer. Habrá ocasiones en las que sí, habrá ocasiones en las que no. Y el desafío es distinto. Cuando nos dice qué hacer al pie de la letra, más nos vale ser precisos y exactos en el cumplimiento, punto por punto, de lo que se nos dice o se nos pide hacer. Por otro lado, va a haber ocasiones en las que no. La respuesta va a ser, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? O simplemente no va a haber respuesta y tengamos que salir y hacer lo mejor posible. Y el desafío ahí va a ser confiar en que nos vaya bien o nos vaya mal, Dios nos puede ayudar. Y pasa seguido. Dios no nos va a decir toda nuestra vida al pie de la letra qué es lo que vamos a hacer. Y en muchas, yo diría, que en la mayoría, estoy un poco enredado, que en la mayoría de ocasiones el Señor no nos va a decir exactamente qué tenemos que hacer. Conocemos los mandamientos, tenemos las escrituras con los ejemplos de los profetas, tendremos que ir y enfrentarnos a las cosas. Y como les decía, la mayor parte del tiempo
tendremos que tomar decisiones, tendremos que usar nuestro criterio. Y todo esto es parte de nuestro desarrollo. Alguien podría pensar, bueno, pero si tenemos que consultar al Señor en todos nuestros hechos, ¿cómo así que a veces Él no nos contesta o no nos dice lo que tenemos que hacer? Si bien nosotros consultamos con Él y le decimos, Señor, estamos dispuestos a hacer tu voluntad, ¿qué es lo que quieres de nosotros? ¿Qué quieres que hagamos? En la mayoría del tiempo, en la mayor parte de las ocasiones, lo que Él va a querer es ver qué hacemos, ver qué razonamos, ver cómo nos aplicamos y que nosotros mismos pensemos por nosotros mismos. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo lograr esto? ¿De qué manera lo puedo resolver? Esto me hace pensar bastante en el hermano de Jared. Él hizo muchas cosas de sí mismo para eventualmente preguntarle al Señor. Él seleccionó piedras blancas, diáfanas, lisas. Y yo me pongo a pensar, él las seleccionó. Él tiene que haber estado mirando esta sí, esta no, esta. De pronto yo me lo imagino a él ya con todas sus piedrecitas pensando, ya las tengo todas. Uy, esa es mejor. Voy a cambiarla por la de acá. De pronto pensando como estas valen, pero si encuentro una mejor, ¿qué tal si pasa un poco más de tiempo? No sabemos nada de esos detalles. No sabemos cuánto tiempo pasó buscando y seleccionando las piedrecitas para poner en los barcos. Sabemos que una vez que las tuvo todas, no fue simplemente a su cuarto y oró, sino que buscó una montaña alta. Él se elevó. Todas estas cosas las hizo por sí mismo, para entonces preguntar qué hacer. Pero fíjense, el Señor no espera de nosotros que le pidamos al punto y coma qué hacer para todo en todo el tiempo. Nosotros consultamos las decisiones importantes de la vida, nos esforzamos por tomar buenas decisiones. Pero finalmente Él nos va a decir en ciertas ocasiones todo y en algunas ocasiones tal vez nada. Muy bien, con todo eso pasamos a la sección 119 y me gusta bastante porque aquí se determina precisamente un mandamiento y como les decía, todo se va armando, todo se va uniendo. Leamos. Vamos al versículo 4 y dice: y después de todo esto, todos aquellos que hayan entregado este diezmo pagarán la 10ª parte de todo su interés anualmente. Y esta les será por ley fija para siempre, para mi santo sacerdocio, dice el Señor. Ley fija para siempre, el 10% de todo su interés, la 10ª parte de todo su interés. Otra vez, volvemos al tema. A nosotros se nos pide sacrificar cosas. Esto no soy yo que lo inventó, no es la primera vez que lo van a escuchar seguramente. Un jovencito de 20 años, un hombre, varón de la iglesia de 20 años, ha dado 2 de esos 20 años, ha dado 2 de su vida al servicio del Señor. De la semana, de los 7 días de la semana, ofrecemos un día. De todos los días damos uno para el Señor. Y esto se repite aquí y allá una y otra vez de todos nuestros ingresos, de nuestro crecimiento, o como dice aquí, del interés anual, entregamos la 10ª parte al Señor. Y es una ley fija para su santo sacerdocio. La pregunta es, y como lo hemos dicho, el tema es el sacrificio y qué es importante para el Señor. ¿Y qué ganamos? No le importa mucho cuánto ganamos, sino nuestro sacrificio. La ley del diezmo nos prepara. Y la pregunta es, ¿yo pago mi diezmo con gusto o con tristeza? ¿Lo pago con dolor del alma? ¿O soy un dador alegre? Este es un mandamiento que fácilmente se puede utilizar para separar trigo de la cizaña. Y si usted no lo está haciendo, no le estoy diciendo cizaña. Lo que estoy diciendo es aléjese de convertirse en cizaña. Estamos a tiempo, podemos todavía resolverlo. Cuando pienso en este mandamiento, la verdad no lo sé por qué, pero me hace feliz
Y pienso que es una forma muy fácil de medir si estoy haciendo las cosas bien con el Señor o no. Es una forma fácil de saber si le soy agradable al Señor o no. Si mi ofrenda, si mi sacrificio le es agradable. Y es tal como el día de reposo. Podemos pensar en las cosas que hacemos en el día de reposo. Y el presidente Nelson nos habló de eso hace varios años. Es una forma de mostrarle que somos su pueblo. Esta también es una forma de demostrarle si somos su pueblo. Ahora, para ellos se lo da de forma muy específica con promesa también. Y vamos a leer lo que dice el versículo 5. De cierto os digo, acontecerá que todos los que se reúnan en la tierra de Sión serán diezmados de todas sus propiedades sobrantes, y observarán esta ley, o no serán considerados dignos de permanecer entre vosotros. Este mandamiento habla de la calidad que tenemos nosotros como miembros de la iglesia. ¿Somos o no somos? Y no es por eso extraño que para cualquier llamamiento, que para la recomendación para el templo, que nosotros tengamos que declarar oficialmente ante el obispo si cumplimos o no. Y como esto se mide anualmente, como lo vimos aquí en Doctrina y Convenios, se entrevista oficial, de manera oficial, anualmente. ¿Cómo me declaro? Cada año de la vida uno tiene la oportunidad de declararse ante el Señor como íntegro. Y qué dicha y qué felicidad es estar ante un representante, un juez en Israel, y declararse ante el Señor que soy completo, que soy íntegro con Él, que he respondido así con las bendiciones que me ha dado. Como les decía, no sé, me llena de felicidad hablar de esto, porque me parece una oportunidad maravillosa de decirle a Dios, mi compromiso contigo es real, es en serio, es verdadero. Como les decía, si es algo que no estamos haciendo, si es algo en lo que estamos fallando, si es algo en lo que cumplimos más o menos, esta semana, esta lección es una oportunidad maravillosa para escuchar lo que se le dijo al hermano Whitney, al obispo Whitney. Se nos llama al arrepentimiento, se nos llama a avergonzarnos si es necesario, no ante la gente, obviamente, ante el Señor, pero es una oportunidad para mejorar, para cambiar, para ser más como Cristo, para no ser como esos otros, no ser confundido por ahí con los nicolaitas, no queremos eso, sino para ser conocidos como el pueblo de Dios. Hemos hablado en la parte 1 y hoy de varios sacrificios. Hemos hablado de negar nuestro orgullo. Hemos hablado aún de nuestros bienes. Hemos hablado de amar a nuestro Padre Celestial. Hemos hablado de amar a nuestros semejantes. Hemos aprendido algunas cosas muy, muy claras, y de lo que más me gusta es lo que aprendimos del Elder Holland. Es fácil pensar que por ahí hay algún millonario que no está dispuesto a dejar sus cosas y que el Señor lo condena. Pero nosotros debemos asumirlo como realmente es. ¿Qué es lo que yo codicio? ¿Qué es lo que yo no estoy dispuesto a dejar? ¿Cuál es ese orgullo que no quiero abandonar? Y recuerden, es en nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Entonces, ¿cuál es la pelea que no he sido dispuesto a abandonar? ¿Cuál es el amor a mi afiliación política que no me deja ser bueno con alguien más, que me hace que escriba cosas feas en las redes sociales? ¿Qué tipo de divisiones existen que yo prefiero eso a ver a los demás como mis hermanos? ¿Qué tipo de prácticas o de costumbres, tal vez ojalá no, como los nicolaitas, no estoy dispuesto a dejar por causa del Señor? Buenas reflexiones para esta semana. Si llegaron hasta aquí, mis queridos hermanos y hermanas, muchas gracias. Like para ustedes y ojalá de parte de ustedes para mí también. No se olviden de dejar su like. Conmigo será hasta la próxima. Chao.